Buenos días, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer una rica y deliciosa sopa de coliflor. Aquí te la enseño. Bien sabrosa que está. Bien sencilla y bien fácil de hacer. ¿Quieres aprender a hacerla? Vámonos a cocinar. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer esta rica y sabrosa sopa de coliflor. Aquí tengo un coliflor de 1.25 kilos, aproximadamente 2 libras y media. Voy a utilizar la mitad de una cebolla mediana, la mitad de una barra de mantequilla, una cucharada de consomé de pollo y 2 litros de agua, aproximadamente medio galón. Eso es todo lo que voy a utilizar para hacer esta rica y sabrosa y facilita de hacer sopa de coliflor. Vámonos a cocinar. Lo primero que voy a hacer, el coliflor, lo voy a cortar a la mitad y le voy a remover toda esta parte verde que tiene aquí, lo que es parte del tallo. Eso se lo voy a quitar. Y me lo voy a cortar otra vez así, para no batallar tanto. Y esto, con mucho cuidado, se lo voy a quitar. Esto no lo vamos a usar. Y lo que es esto sí lo voy a agarrar, estos pedacitos. Ok. Y así voy a cortar todo el coliflor. Entonces así, que quede con estos pedazos. Y aquí ya tengo todo el coliflor, aquí ya picado, ¿ok? Le voy a agregar los 2 litros de agua o el medio galón de agua, así. Y la mitad de la cebolla mediana que tengo. Vámonos. Ahí está. Y ahí la voy a cocinar. En cuanto empiece a hervir, le voy a marcar el tiempo, 15 minutos, ¿ok? 15 minutos en cuando empiece a hervir. Bueno, el coliflor ya empezó a hervir. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a tapar y lo voy a poner a fuego mediano. Ahí lo voy a dejar por 15 minutos. Tapado, fuego mediano, 15 minutos, ¿ok? Para que pongan el tiempo. Ahorita regreso. Ya pasaron los 15 minutos. Entonces ya lo voy a apagar. Y aquí lo voy a dejar un ratito a que se enfríe un poquito. Lo voy a dejar a que se enfríe un poquito. Y ahorita lo voy a poner en la licuadora. Por mientras lo voy a ir sacando y lo voy a poner en un plato para que se enfríe un poco. ¿Ok? Ahorita se los enseño cómo. Entonces lo que voy a hacer, voy a ir sacando el coliflor y lo voy a poner aquí en este plato. Y ahorita que se enfríe un poco, entonces sí lo voy a poner en la licuadora. ¿Ok? Bueno, ya aquí el coliflor ya se enfrió un poquito. Entonces lo que voy a hacer, lo voy a agregar aquí a la licuadora. La cebolla, muy importante, que se vaya también. Entonces voy a hacer 2 licuadoras, ¿ok? Porque miren, aquí me sobró. Y aquí está, ya se llenó. De la misma agua que usamos para cocinar el coliflor, hay que agregarle. No la vayan a tirar el agua, porque esta la vamos a usar. Ahí está. Entonces vamos a licuarlo. Ok, y aquí ya tengo todo listo. Voy a licuar esto y le voy a agregar la cucharada de consomé. Ok. Entonces, que quede bien licuadito. Ahora sí, ya quedó. Entonces, lo que voy a hacer, me lo voy a traer aquí y lo voy a agregar nuevamente aquí en la olla. Ok. Y todo este coliflor que tengo aquí lo voy a poner ahora sí en la licuadora. Ok, lo voy a poner todo. Y de la misma
perdón. De la misma agua que tengo aquí, le voy a agregar para terminar de moler la segunda licuadora. ¿Ok? Entonces, así lo voy a hacer. Bueno, aquí ya tengo la segunda licuadora. Lo mismo. Vamos a tapar y que quede bien licuadita. Ahora sí, ya quedó. Entonces lo mismo, lo voy a agregar aquí. Todo. Ok, y le voy a volver a prender. Y en cuanto empiece a hervir, como ya está cocida, ya la apago. Y le voy a agregar la mantequilla. Entonces, en cuanto empiece a hervir y se derrita la mantequilla, nos servimos y nos ponemos a comer esta rica y sabrosa sopita. Bien fácil de hacer y bien deliciosa que está. ¿Ok? Para que te animes a hacerla, ¿eh? Y recuerda de suscribirte a mi canal. Bueno. Aquí ya se está derritiendo la mantequilla. Miren, si se dan cuenta ya nomás queda un pedacito muy pequeño. Entonces lo que voy a hacer, voy a probar la sopa. Recuerden de probar siempre su comida. Vamos a ver qué tal está de sal y de sabor. Está muy deliciosa, ¿eh? Pero le falta poquita sal. Entonces yo le voy a agregar un poquito más de consomé. Prueben su sopa y si les quieren agregar poquita más sal o poquita más consomé se vale, ¿ok? Entonces recuerden que ya después de la cucharada es al gusto. Yo le voy a agregar poquita más a la mía. Yo le voy a agregar así, media cucharadita más. Entonces la revuelvo. La mantequilla ya casi ya está derretida. Entonces en cuanto se derrita la mantequilla, lo estoy volviendo a calentar a fuego alto, ¿ok? En cuanto hierva ya la apago. La mantequilla creo que ya se terminó de derretir. A ver. Ya, miren, ya está empezando a hervir. Ya está empezando a hervir, entonces ya lo voy a apagar. Porque ya está cocinado de todos el coliflor. Entonces, vámonos a comer. Miren qué rica y sabrosa sopa de coliflor. Bien deliciosa. Esta es una receta de mi abuelita. Bien rica que está, ¿eh? Aquí ya está lista nuestra sopita. La voy a acompañar con un pan francés, ¿ok? Así tostado. Si gustan, la pueden también acompañar, la pueden servir antes de cualquiera de sus platillos. Les contaré, mi abuelita, que en paz descanse, ella nos servía la sopita antes de servirnos la comida. Especialmente en Navidad y el día de Acción de Gracias, siempre nos servía esta sopita y después nos servía el pavo. Entonces está muy deliciosa, ¿eh? Se las recomiendo. También a los niños les encanta. A ver, vamos a probarla. Deliciosa. Deliciosa. Con un poquito de pan. Deliciosa. Muy rica receta de mi abuelita. A ver, voy a seguir comiendo más porque está bien buena. Está bien buena. No es que está caliente. Pero está riquísima, ¿eh? Riquísima. Algo facilito y un poquito diferente. Para que te animes a hacerla, ¿ok? No le tengas miedo. No digas, oye, es coliflor, no me va a gustar. No. Primero hazla, la pruebas y ya después dices si te gusta o no te gusta. La cebolla le da muy rico sabor también. Bien buena. Con su pan. Riquísima. Aquí
Esta sopa a mi hija le encanta, ¿eh? Es una de sus sopas favoritas a mi hija. Muchas gracias por mirar mis videos. Muchas gracias por suscribirte y visitar mi canal. Te lo agradezco mucho. A todos los que dejan comentarios, muchas gracias. Y si no te has suscrito, suscríbete. Aquí vas a aprender un poquito de lo que es mi cocina. Muchas gracias a todos. Y ya saben, aquí nos estamos mirando en el próximo video. Y recuerden de siempre, siempre, siempre ser felices. Adiós. Y yo voy a seguir comiendo esta sopita.